¿Qué tal? Usted y yo tenemos dos riñones, cada uno cerca del tamaño de su puño. Su función principal es filtrar su sangre. Ellos eliminan el desecho y el exceso de agua, lo que se vuelve orina. También mantienen el equilibrio químico del cuerpo, ayudan a controlar la presión arterial y a producir hormonas. El daño renal se produce lentamente durante muchos años. Muchas personas no tienen ningún síntoma hasta que la enfermedad renal está muy avanzada. Los análisis de sangre y orina son la única manera de saber si usted tiene enfermedad renal. Para conocer más de este tema, quédese con nosotros hoy en Buena Salud, donde le daremos las claves para enriquecer toda su vida. Soy Bárbara Escalante. Iniciamos. Insuficiencia renal. Diferentes razones pueden provocar el mal funcionamiento renal, volviendo a uno de los dos riñones incapaces de realizar con eficiencia sus funciones. La insuficiencia renal es una afección que provoca que los riñones pierdan la capacidad de eliminar los desechos y equilibrar los fluidos. Los tipos más comunes son insuficiencia renal crónica. Los riñones filtran los desechos y el exceso de líquido de la sangre. Cuando fallan los riñones, los desechos se acumulan. Los síntomas aparecen lentamente y no son específicos de la enfermedad. Algunas personas no presentan síntomas en absoluto y son diagnosticadas por un análisis de laboratorio. Los medicamentos pueden controlar los síntomas. En las etapas posteriores puede ser necesario filtrar la sangre con una máquina, diálisis o hacer un trasplante. Insuficiencia renal aguda. Afección en la que los riñones dejan de filtrar los residuos de la sangre repentinamente. La falla renal aguda se desarrolla rápidamente en algunas horas o días. Puede ser mortal. Es más común en aquellas personas que sufren de enfermedades críticas y que ya están hospitalizadas. Los síntomas son menor flujo de orina, inflamación debido a la retención de líquidos, náuseas, fatiga y dificultad para respirar. Algunas veces, los síntomas pueden ser leves o no manifestarse en absoluto. Además de ocuparse de la causa subyacente, el tratamiento incluye ingesta de líquidos, uso de medicamentos y diálisis. Bienvenidos a Buena Salud, soy Bárbara Escalante y sí, el tema es insuficiencia renal y para hablar acerca de este tema tan importante está con nosotros el doctor Osmel Eminaldo Pedroso Alfonso, quien es médico nefrólogo y jefe de nefrología del Centro de Especialidades Médicas del ISET. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y aquí estamos para esclarecer todas las dudas que se puedan presentar acerca del tema. Muchas gracias, pero también está el enfermero nefrólogo, coordinador de la unidad de hemodiálisis turno vespertino, quien es Demetrio Díaz Acosta. ¿Qué tal? Hola. Bienvenido también Buenas a Buena tardes. Salud, buenas tardes. Y bueno, vamos a iniciar hablando acerca de este tema, algo muy básico. Muchas personas pues han escuchado hablar de la insuficiencia renal, pero realmente no saben qué es. Vamos a definir primero qué es insuficiencia renal, doctor. Bueno, la insuficiencia renal es la etapa final de la enfermedad renal crónica propiamente dicha, que es cuando ya se presenta una ligera caída de filtrado glomerular o la tasa de filtración glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal o la presencia de marcadores de daño renal por un periodo igual o mayor a 3 meses. O sea, es la parte final entonces. Y es la parte final de la enfermedad renal crónica. ¿Cómo inicia? ¿Sí? ¿Cómo inicia? Bueno, la enfermedad renal crónica tiene varios estadios. Hay lugares como en España que ellos marcan la enfermedad renal con un estadio 0, que es ya por la presencia de factores de riesgo de enfermedad renal crónica, y la tasa de filtración glomerular pues se va a encontrar mayor o igual a 90, o sea, va a estar normal. Ya en otros países, universidades o centros médicos, pues ya se generaliza en estadio 1, que es ya cuando hay una caída de filtrado glomerular entre 60 a 89,
En el estadio 2, ya, o sea, el estadio 1, presencia de marcadores de daño renal, Ok. y hay una tasa de filtración glomerular mayor o igual a 90. Ya el estadio 2 es cuando hay una caída ligera de filtrado glomerular de 60 a 89. El estadio 3, pues ya desde 45 a 59. Que este estadio 3, pues hay algunos estudios, o sea, universidades y centros médicos que lo dividen en 3A y 3B. Y entonces ya el estadio 3A pues es de 45 a 59, el estadio 3B de 30 a 44 y el estadio 4 por debajo de 30 hasta 15. Y por debajo de 15 es cuando ya hablamos de una enfermedad renal crónica o insuficiencia renal, que es cuando ya se necesita de terapia sustitutiva renal. Ok, y bueno, Demetrio Díaz Acosta, ¿por qué no nos platicas acerca de cuáles son estas causas de la insuficiencia renal? Bueno, como a un principio dijo usted, toda la población, o por lo menos la mayoría en situaciones normales, cuenta con 2 riñones. Y cada riñón puede tener de 1.000.000 a 1.200.000 nefronas. Las nefronas es la unidad anatómica y funcional del riñón, es decir, es la que hace el trabajo. Entonces, dentro de la nefrona hay una parte que se llama glomérulo, que es la que se empieza a dañar con el transcurso del tiempo y, como usted bien dijo, no se da cuenta la persona que se está enfermando del riñón. Se va dañando y no tenemos síntomas. No hay síntomas. No hay entonces. síntomas. Como el doctor muy bien dice, está clasificada por estadios, estadio 0, 1, 2 y así hasta el 5. La mayoría de nuestros pacientes llegan al médico cuando tienen el estadio 4 y 5. Y entonces es poco o muy complicado hacer algo. Es por ello que la enfermedad renal empieza a cobrar una importancia a nivel mundial. Es un problema ya de salud pública a nivel mundial. ¿Y qué enfermedades la causan? Bueno, desafortunadamente para nosotros los mexicanos, la diabetes y la hipertensión ocupan los primeros 2 lugares de causa para llegar a enfermedad renal crónica. Y nosotros los mexicanos tenemos una predisposición a ser diabéticos e hipertensos. O sea, no por nada tienes insuficiencia renal. Tiene que haber un pre grave para que puedas tener la insuficiencia renal. Sí, todo eso también es secundario a un estilo de vida. Claro, hay predisposiciones genéticas. ¿Es hereditaria? El factor, la herencia puede ser un factor predisponente. Hay factores predisponentes modificables y hay factores predisponentes no modificables. Por ejemplo, el país donde naces o la herencia no es modificable, es lo que ya nos tocó. Claro. Por ejemplo, la actividad física es modificable. Si yo tengo obesidad, entonces es un factor predisponente, pero si hago no dieta, sino un estilo de vida más saludable, entonces posiblemente yo controle eso. Ok, entonces una de los elementos primordiales es el estilo de vida, irlo cambiando poco a poco. Sí. Muy bien. Doctor Osmel, ¿por qué no nos platica acerca cuánto tiempo se necesita para que esta enfermedad se desarrolle o llegue a su última instancia, que es cuando realmente nos damos cuenta que la tenemos? Bien, como bien decía el licenciado Demetrio, esta enfermedad puede causar de manera silente. O sea, ¿qué quiere decir? Que la enfermedad está presente, pero puede cursar hasta los estadios 4 o 5 sin ningún síntoma. Puede ser que comience a tener nicturia, es decir, que el paciente empieza a tener necesidad de orinar en las noches, aumentar la frecuencia de las micciones que te dicen, bueno, yo orino bastante y bastante claro, pero eso es porque ya su riñón ha perdido la capacidad de concentrar la orina. ¿Ese ya sería un síntoma ya estando en la última etapa? No, eso puede comenzar incluso desde antes. Pero lo damos por hecho que es algo normal, No, pues estoy orinando ¿no? bastante, orino mucho, orino claro y no me percato de que tengo la enfermedad. También algo ahorita que comenta sobre la orina y orinar claro, ¿eso también es un factor para darnos cuenta que algo está mal? En algún momento sí y en algún momento no. ¿Qué quiere decir? El color de la orina va en... Si su riñón funciona adecuadamente y usted bebe mucha agua, bebe mucha cerveza, ¿qué le pasa?
Pues no sé, no tomo cerveza. Bueno, los que toman cerveza te dicen, voy a orinar bastante. Ah, bueno, claro, porque se podría decir que es diurética. No, sí tiene un componente diurético por algunos de los elementos de la cerveza, Ok. pues tiene un efecto diurético. Pero el volumen urinario, si usted bebe mucha agua, pues si su riñón funciona adecuadamente, pues orinas mucho. Porque esa es una de las funciones que tiene el riñón, te ayuda a regular los líquidos corporales, ¿verdad? Entonces, si tenemos fiebre, sobre todo usted ha tenido la oportunidad de ver un bebé que ha tenido fiebre y orina, y el pañal que le pasa, el orina es muy escaso, muy concentrado y muy fétido, o sea, tiene un mal olor. Es porque está concentrada esa orina. Todas esas toxinas que normalmente eliminamos cuando los riñones están saludables, pues están concentradas en poquita orina. ¿Por qué? Porque ingerimos poca agua. Entonces, si estamos deshidratados, pues la orina se concentra. Si tomamos mucha agua, pues se diluye. Entonces, por eso puede ser fisiológico. Pero bueno, ya cuando un paciente que bebe una cantidad adecuada de agua y se levanta en las noches a orinar, bueno, si en el caso fuera un señor de más de 60 años, 50, 60 años, pues hablamos de que tiene una patología prostática, una patología que obstruye el riñón, entonces que va a orinar con mucha frecuencia en las noches. Pero un paciente normal, mujer o cualquier tipo de paciente que se levante varias veces en la noche, pues no es normal. ¿Cuántas veces usted se levanta en la noche? Una vez, y es porque ya me tengo que levantar. Me levanto muy temprano, a las 4 de la mañana, entonces yo creo que no hay oportunidad ni siquiera de mi cuerpo de ir a orinar. Pero si se levantara 3, 4 veces, ¿usted qué dice? No, pues no, hay un problema. Hay un problema, Claro. Debo acudir al médico para ver qué me pueden decir, ¿verdad? Claro. Pues bueno, esta es insuficiencia renal, un tema que vamos a ampliar a lo largo de este programa. Usted está viendo Buena Salud. Vamos a un corte promocional y enseguida regresamos. Soy Bárbara Escalante. Dichos y hechos. El trasplante es un tratamiento médico que solo es posible gracias a la voluntad de todos los que dicen soy donante. Ya estamos de regreso en Buena Salud y estamos platicando acerca de la insuficiencia renal, y para ello y para hablarnos más a detalle está con nosotros el doctor Osmel Eminaldo Pedroso Alfonso, quien es médico nefrólogo y también el jefe de nefrología del Centro de Especialidades Médicas del ISET, Demetrio Díaz Acosta. Bienvenidos de nueva cuenta y vamos a estar hablando acerca de... Usted nos estaba platicando, doctor, acerca de estas clasificaciones, ¿no? Sobre Correcto. Los estadios, 1, 2, 3, 4, pero ¿por qué nos habla un poquito más a detalle sobre esto? Bien, qué pregunta más interesante. Pues bueno, usted me habla de estos estadios y es bueno que la población conozca que existen, cuando hablamos del estadio 1, Sí. que es cuando hay presencia de marcadores de daño renal. Se preguntarán qué son los marcadores, cuáles son los marcadores de daño renal, porque es importante conocerlo, ¿no? Claro. Es importante que la población tenga noción de esto para poder enfrentar o evitar progresar la enfermedad. Bien, los marcadores de daño renal pueden estar a nivel de la sangre. ¿Qué podemos encontrar en la sangre que nos pueda evidenciar que es un marcador de daño renal? Bueno, pues que exista elevación de la creatinina, que exista elevación de la urea, del ácido úrico, pero existen marcadores de daño renal a nivel de la orina, que muchas veces los pacientes mismos se dan cuenta, pero lo que no saben es que es un marcador de daño renal y que nos puede afectar en el futuro la funcionalidad de los riñones, tales como tengo orinas espumosas. Bueno, esas orinas espumosas pues puede ser que hayan pérdidas de proteína en la orina, y esto es un marcador de daño renal y un marcador de daño endotelial generalizado, que puede afectar el corazón, puede afectar el riñón, puede afectar la retina, y a veces no nos percatamos y con simplemente ver las orinas espumosas pues nos llama la atención y vamos a preguntar por qué. Puede que en la orina exista hematuria. ¿Qué es la hematuria? Pues la presencia de sangre en orina. Si orinamos con sangre, cuidado, vamos a investigar por qué, vamos a acudir a un médico, un estudiante de medicina, ¿por qué no?, que nos puede orientar que tenemos un problema renal y que constituye un marcador de daño renal que si persiste en el tiempo, más de 3 meses,
pues es un daño renal crónico que puede evolucionar a lo que es la insuficiencia renal, como habíamos hablado. A nivel de ultrasonido ocasional, tal vez por una sospecha de embarazo o porque simplemente quiero saber cómo estoy, por un chequeo rutinario, se encuentra un riñón más grande que el otro, eso es un marcador de daño renal si persiste por un periodo igual de mayor de 3 meses. Tenemos piedras o litos que le llaman, o cálculos como se le llaman en otros lugares, en el riñón por un periodo igual o mayor a 3 meses, pues tenemos una enfermedad renal crónica. Si hay quistes, accesos, tumores o alteraciones en la cogenicidad del parénquima, otros datos que nos brinda el sonografista, pues tenemos que llamarnos la atención y acudir a un médico más cercano para que nos oriente si tenemos o no tenemos problemas renales. Sí, claro. ¿Verdad? Y así, esos son los marcadores. Hay marcadores también histológicos, pues bueno, ya sería que por algún motivo se realice una biopsia renal y se encuentre que hay atrofia tubular, fibrosis intersticial, proliferación mesangial, pues son ya marcadores ya por histología, el estudio de los tejidos, del tejido renal, si hay alguna alteración, pues son marcadores. Y nos lleva a lo mismo. Y es que no me dejarán mentir, la manera de detectarlo no es o comúnmente como mexicanos y por la cultura de no ir a un chequeo, es porque ya hay algo, ya sientes algo, ya percibes algo, ya hay alguna otra enfermedad, te haces tu chequeo y es cuando detectas que hay una otra enfermedad, en este caso insuficiencia renal. Perfecto. ¿No? Lamentablemente la población mexicana Sí. es muy laboriosa, se enfrasca mucho en el trabajo o en el estudio y muchas veces presentamos estas cosas, no le damos importancia y no simplemente porque muchas veces puede decir, bueno, por falta de economía, ¿no? Muchas veces encontramos personas con economía muy alta, pero tienen todo esto, ¿sabes? Pasaron por esto, pero no le dan la importancia porque desconocen y es bueno que estos temas se toquen para que se alerten y tempranamente o oportuna pues logremos accionar y frenar el desarrollo de la enfermedad. Bueno, ¿qué les parece si vamos a ver un pequeño video respecto a esto y sobre todo de una persona que ha padecido insuficiencia renal? Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Escalante Méndez. Ella es mi mamá, María Dolores Méndez Jiménez. Es paciente con síndrome nefrótico. Antes de que ella iniciara con la enfermedad, ella era una persona muy activa, muy alegre. Ella cocinaba, salía los fines de semana. Ella se dedica al comercio, entonces ella diariamente salía muy temprano y regresaba a mediodía. Y esa actividad diaria ella pues la mantenía con otro ánimo. Entonces a principios de diciembre del 2016 ella comienza con retención de líquidos, náuseas, mareo, cansancio y acudimos al nefrólogo. El nefrólogo le realiza los estudios pertinentes y nos menciona que tiene el síndrome nefrótico. Estuvo en tratamiento alrededor de 4 años y iba muy bien, pero pues su riñón se fue deteriorando y en noviembre del 2020 nos sugieren que empiece una terapia de hemodiálisis, en la cual ya lleva varios meses, 9 meses, y bueno, ella después de la enfermedad se desanima, el apetito pues reduce, ya no quiere salir, no quiere comer y bueno, hablando en el impacto que esto ocasionó en nuestra familia, fue pues muy grande porque pues fue un cambio radical en todos los aspectos, tanto económicos como de alimentación, debido a que reestructuramos todo nuestro estilo de vida. Cambiamos pues la alimentación a una alimentación saludable, nos acoplamos a lo que ella puede alimentarse y bueno, nosotros lo que exhortamos, invitamos a la población es que lleven un estilo de vida
saludable, no a nivel atlético, pero que sí se cuiden realmente, que hagan actividad física. Y bueno, ya lo acabamos de ver, enfermero Demetrio, un claro ejemplo de lo que sucede cuando no hay un chequeo previo y cuando ves que ya estás en las últimas prácticamente, ¿no? Así es. Por ejemplo, ahí se hablaba de un síndrome nefrótico. Entonces, ¿A qué se refiere síndrome con eso? el concepto síndrome es conjunto de signos y síntomas. Es decir, cuando ya hay aparece un conjunto de signos y síntomas de cierta enfermedad. Okay. Nefrótico porque quiere decir que es del riñón. Entonces, hay una peculiaridad de ese síndrome que es, por ejemplo, con proteinuria, salida de... La proteína debe de estar en sangre, no debe de estar en orina. Entonces, al filtrarla el riñón, al pasarla, obviamente es porque ya está sufriendo un daño. Sí. Y entonces esa proteína que estaba en sangre pasa en riñón y nos va a hacer falta en sangre. Entonces empieza a la sangre a tener deficiencia de proteína y lo más común es la albúmina, lo cual va a tener otros problemas como dislipidemia, porque pues la sangre empieza a agarrar proteínas de las lipoproteínas, las desfragmenta, etcétera, y también va a ocasionar edema, y ya ese edema por el cambio de presión vascular, entonces ya el paciente presenta toda esa sintomatología y es cuando ya acude. Cuando, por ejemplo, un examen general de orina, que es un EGO, no rebasa los 200 pesos, y si está demostrado que la prevención es más barata totalmente, que la por corrección, 200 pesos. Entonces un examen de orina, por ejemplo, cada 6 meses o una vez al año nos puede servir para detectar este tipo de problemas. Entonces, ¿con un examen de orina se puede detectar fácilmente esta enfermedad? Nos puede ayudar muchísimo, nos orienta, sí, efectivamente. Por lo menos para no llegar hasta el 4º nivel, ¿no? Exactamente. Mira, en este caso en particular, como decía Demetrio, se caracteriza por una hipoalbuminemia. ¿Qué quiere decir? Que la albúmina, que es una proteína que se produce a nivel del hígado y se mantiene en el plasma, ejerciendo varias funciones, entre ellas mantiene la presión oncótica del plasma. ¿Qué quiere decir? Que es una presión que se ejerce a nivel de la sangre para que el agua que está circulando en el plasma no se vaya hacia otros espacios, al espacio intersticial, y genere edema o inflamación de las piernas, de la cara, de los brazos, ¿verdad? Entonces, tiene otras funciones, como por ejemplo transporta el calcio, por eso este paciente va a tener hipocalcemia, va a tener hipolipidemia, como he explicado Demetrio. Entonces, esto va a llevar a que el paciente va a estar malnutrido, el paciente se va a inflamar bastante porque las pérdidas de proteínas, o sea, la producción puede estar bien, el hígado lo produce bien, pero la eliminación por el riñón es abundante. ¿Por qué? Porque hay un daño a nivel del glomérulo, como él había dicho anteriormente, que generalmente, casi siempre es por causa inmunológica. Entonces, factores inmunológicos pues propician que se generen todos estos trastornos y al final el paciente pues se manifiesta, como bien decía Demetrio, con edema, hipertensión e incluso pueden llegar a la insuficiencia cardíaca como complicación más tardía. Y con un simple examen general de orina pues van a detectar en sus etapas iniciales pues que las pérdidas de proteínas son insignificantes, una microalbuminuria o puede haber proteinuria. Entonces, si se detecta precozmente, pues se asiste el problema y no llega a estas etapas. ¿Cada cuándo se puede hacer este examen de orina? Bueno, los exámenes de orina deben ser rutinarios. Mientras más frecuente tú lo hagas, como mínimo 3-6 meses, un mínimo de 6 meses, personas sanas deben de hacerse estudios, chequeos médicos cada 6 meses. ¿Y a cualquier 6 rango meses, de edad? ¿También? Sí, en cualquier ¿No hay tipo de edad. problema? Todos estamos expuestos a enfermarnos. De los más lactantes. La enfermedad renal crónica puede presentarse incluso en pacientes lactantes. ¿Cada cuánto llevamos el coche a servicio? Cada cuando ya lo requiere por el kilometraje, ¿no? Dicen, en la agencia te dicen, cada 10,000 kilómetros o cada 6 meses, lo que suceda primero. Entonces nosotros, somos más importantes que el coche cada 6 meses. Pero es aproximadamente un ejemplo. Y también, ya cuando una persona tiene insuficiencia renal, tiene
diferentes consecuencias, no solamente físicas, sino psicológicas. Y eso es lo que vamos a platicar en el siguiente bloque. Yo soy Bárbara Escalante y usted está viendo Buena Salud. Vamos a un corte promocional, enseguida regresamos. Noticias del mundo de la medicina. Causas de la insuficiencia renal crónica. La diabetes es la principal causa de la insuficiencia renal crónica, responsable del 33% de los casos. Las personas con sobrepeso y obesidad tienen mayor probabilidad de tener alguna enfermedad renal. La hipertensión o presión alta es la segunda causa más frecuente de insuficiencia renal con el 18% de los casos. Los resfriados mal curados y otras infecciones crónicas son causa del 13% de los diagnósticos con insuficiencia renal. Ya estamos de regreso en Buena Salud y estamos hablando acerca de la insuficiencia renal y nos quedamos en el bloque anterior platicando de esas consecuencias físicas, pero también psicológicas. Estas dos que son tan importantes y sobre todo que se tienen que tratar en conjunto o a lo largo que se vaya tratando esta enfermedad. Y en el estudio se encuentra el doctor Osmel Eminaldo Pedroso Alfonso, quien es médico nefrólogo y jefe de nefrología del Centro de Especialidades Médicas LICET, y también Demetrio Díaz Acosta, quien es enfermero nefrólogo. Seguimos con este tema y doctor o enfermero Demetrio, ¿por qué no nos platican acerca de estas consecuencias que le parece físicas y las psicológicas? Sí, correcto. Bueno, hablando de las consecuencias físicas, cuando una persona ya tiene la enfermedad instalada y está en tratamiento, puede ser diálisis, hemodiálisis, que esas suplen parcialmente las necesidades del cuerpo. Sin embargo, hay alteraciones que se van dañando, como por ejemplo el equilibrio hidroelectrolítico, por ejemplo la situación de hiperparatiroidismo secundario en este caso, y va cambiando. Por ejemplo, hay un estudio que menciona cuáles son los cambios físicos más comunes en los pacientes, y el primero es el aspecto físico en general, es decir, hay cambio en la musculatura, cambio en la estructura ósea, hay una osteodistrofia que va a ocasionar que las articulaciones se vayan dañando, la funcionabilidad de los huesos va a cambiar, la masa muscular se empieza a perder por la pérdida de proteínas, igual por la diferencia de la alimentación del paciente, la coloración de la piel. Entonces, creo que eso es algo muy distintivo, uñas, ¿no? Sí. La parte de la coloración de la piel, sin preguntar, cuando ves a una persona con esta enfermedad, se percibe a simple vista. De hecho, los pacientes nefrópatas tienen una característica que a distancia ya se conocen. Sí. Sí, pues incluso su cara, la fascia cambia, mayormente se mantienen edematizados de los tegumentos ¿A qué se refiere con eso? de aquí, de los párpados. Ah, ok, la parte de la ojera, así ojerosos. es. Están edematizados, están pálidos, porque ellos mantienen una hemoglobina baja según el promedio de las personas aparentemente sanas. El cabello igual se les empieza a dañar, se empieza a poner quebradizo. Entonces todo ese cambio físico, y obviamente la fuerza ya no es lo mismo, los reflejos van cambiando. La salud sexual igual disminuye bastante, los cambios de la menstruación en el caso de las mujeres, el líbido, todos esos cambios, tanto fisiológicos como físicos, le van a afectar a mujeres y hombres por igual. Una persona que se conoció hoy y lo ves 8 años después o 5 años después, ¿Cómo en cuánto ya lo ves tiempo ustedes diferente. logran percibir esos cambios a partir de que se les detecte esa enfermedad? Va a depender de muchos factores. Obviamente hay personas que
que se mantienen más tiempo porque llevan una alimentación correcta. Y porque también, o sea, te alimentas, vas al tratamiento que te corresponde y tienes recreación física. El sentido de darles un tratamiento a los pacientes que tienen enfermedad renal es para que puedan continuar con una vida lo más normal posible. Entonces, si se hace esa mezcla, alimentación, tratamiento y actividad física o social, laboral, es un éxito casi garantizado para que la persona esté de la mejor manera posible. Claro. Obviamente también influye en qué tiempo se detecta la enfermedad renal y cuánto tiempo el paciente diga sí acepto el tratamiento. Porque hay pacientes que llegan en la etapa 5 y le dice el médico, necesitas tratamiento, y el paciente dice que no quiere. Necesitas el tratamiento ahora mismo, ¿no? Y el paciente dice no quiero, y se va. Luego la sangre se sigue intoxicando y empieza a haber todavía, se empieza a minar cuando llega el momento en que el paciente puede hasta llegar a una encefalopatía urémica, que es decir, ya la conciencia ya no la maneja o puede perder la conciencia. Y lo llevan los familiares al hospital y ahí le dicen, ¿saben qué? Necesita el tratamiento urgente, y ya el paciente no puede decidir. Entonces la familia dice, bueno, pues aceptamos. Sí, claro. Y se rescata al paciente, pero ya es diferente. No es lo mismo un paciente que le dicen, necesitas el tratamiento, y él toma conciencia de que lo necesita y adopta el tratamiento, y empiezan a llevar ese apego, que es lo más importante. Pero también, usted está hablando acerca de estas consecuencias físicas, pero algo que no debemos dejar pasar es las consecuencias psicológicas, que muchos la olvidan, piensan que no es importante y es algo integral, algo que se tiene que también tratar, ¿no? Sí, mire, derivado de todo lo que ha comentado el licenciado Demetrio, de todas las alteraciones, tanto en la esfera física como sexual, todos estos cambios a nivel de la piel, del sistema osteomio articular, pues va a generar trastornos psicológicos en el paciente. Obvio que un paciente que se veía hecho un galán y ahora se está viendo que debido a todas las alteraciones que Demetrio había mencionado, para no hacer redundancia en la misma, han deformado todo el esqueleto, entonces ya deja de ser un galán y ya eso pues va a generar depresión, idea suicida, va a tener irritabilidad, va a tener un comportamiento muy diferente al que tenía anteriormente, ¿no? Antes, de hecho, claro. va a tornarse irritable, sobre todo con la persona que más lo quiere y más lo aprecia, porque esa persona es la que mejor lo vio. Yo lo empiezo a ver ahora, tú lo ves ahora, pero a él lo están viendo esas personas que era un galán y hoy ya, pues ya no, el galán se desapareció, pues empieza a tener depresión, irritabilidad, se le baja la idea autoestima suicida, se le baja la totalmente. autoestima, no quiere llevar el tratamiento. Entonces muchas veces el paciente cae en estas etapas de depresión, en estas alteraciones psicológicas, mucho antes de decidirse la terapia dialítica. ¿Por qué? Porque ya empieza a manifestar ciertos cambios que dicen, ya no voy a hacer nada, ya para qué, ¿no? ¿Ya para qué? Eso también, ¿no? Eso es importante, y sobre todo que el apoyo de un profesional, pero que también la familia sea parte importante para impulsar a esa persona de seguir o de iniciar el tratamiento. Fíjese que, como decía Demetrio, todos estos cambios van a depender de muchos factores, ¿no? Y uno de los factores es la llegada a tiempo a un nefrólogo, que es el especialista en que va a tomar una serie de estrategias para disminuir la progresión de la enfermedad. Porque si nosotros, por ejemplo, en etapas tempranas, cuando el producto fosfocálcico se encuentra por debajo de 75, 80, 75, comenzamos a hacer regulaciones de tratamiento, pues evitamos que este paciente que nos ha llegado a una etapa final de la enfermedad, donde va a necesitar de terapia sustitutiva, y después más adelante podemos hablar de abordar, si gusta, de las terapias sustitutivas renales, pues este paciente, las alteraciones del sistema osteomio articular pues no van a ser tan evidentes ni tan marcadas como cuando el paciente no voy, ¿para qué? Entonces ya cuando nos llega, pues nos llega a una etapa muy deprimido, pero con una cantidad de toxinas en su organismo que han desencadenado, como decía Demetrio, una osteodistrofia renal secundaria, un hipoparatidismo secundario, propiamente dicho,
con alteraciones ya generalizadas de toda su textura, de todo su físico y que ha marcado todas las alteraciones psicológicas y incluso lo han llevado a ideas suicidas. Es frecuente ver pacientes que ya tienen ideas suicidas. ¿Por qué? Porque primero desde el punto de vista físico ya se subvaloran, desde el punto de vista sexual pues ya no son funcionales para su pareja, para la vida sexual, y entonces pues dice, pues ya no me queda nada más que llevar a suicidarse. Claro. En cambio, si le manifestamos y le hablamos sobre las terapias sustitutivas renal, que son terapias que nos permiten continuar viviendo, respirar adecuadamente, convivir con la familia, convivir con la sociedad, pues entonces este paciente quizás se integre más rápido a esta terapia y su vida va a cambiar. Y creo que también es parte de los cuidados que deben de tener. ¿Qué les parece si vemos parte del testimonial que estábamos viendo hace unos momentos y habla acerca de este cuidado? Y las personas que ya son hipertensas, hiperglucémicas, que igual lleven su control a como debe de ser para no llegar a estas situaciones. Porque, bueno, cabe mencionar que si llevar un plan alimenticio es costoso, costear una enfermedad como esta es aún más costosa. Entonces, eso es lo que les invitamos nosotros con esta pequeña plática que hoy les traemos. Y bueno, nosotros somos de Cunduacán, Tabasco, y espero que esta plática haya causado algún tipo de conciencia para cambio en sus vidas. Dios les bendiga, hasta pronto. Creo que parte de los cuidados, y no creo, lo afirmo, son los tratamientos, ¿no? Estamos hablando también una parte ya fatalista, ¿no? Pero ¿cuál es el primer tratamiento que se tiene que hacer ya cuando se detecta algo que no es tan grave? ¿Cuáles son esos tipos de tratamientos? A ver, cuando tenemos un paciente que sospechamos de una enfermedad renal crónica, pues lo primero que debemos hacer es buscar cuál es la etiología, la causa, por qué está originándose este problema. Ya se dice, como decía Demetrio ahorita, que en México existen más de 127.9 millones de habitantes, ¿no? Y el 9.7% son diabéticos. Se estima que más o menos algo más de 6 millones de habitantes son diabéticos, ¿no? Si este paciente que nos llega con cualquiera de los marcadores renales que habíamos hablado anteriormente, ¿sí?, y es un paciente diabético, lo primero que tenemos que hacer es controlar esa enfermedad de base. Esa primera enfermedad que nos va a llevar a la enfermedad renal terminal, pues tenemos que controlar la diabetes adecuadamente, manteniendo niveles de glucosa como lo marca el laboratorio. Digamos, si un laboratorio nos dice que la glucosa en ayuna debe ser de 70 a 110, pues la glucosa de nuestros pacientes tiene que estar en 70 a 110. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a diferentes médicos, no quiero decir nada porque no, pero sí lo he visto, y usted seguro en su momento algún familiar, un amigo, le ha visto un médico y le ha dicho, tengo el azúcar en 140, ¿cómo estoy? No, estás bien. ¿Eres diabético? Sí, estás bien. No, eso es un error. El azúcar tiene que estar, o sea, la glucosa tiene que estar entre 70 y 110 o como marque el laboratorio. ¿Por qué? Porque cuando ocurren glucosas alteradas por encima del rango normal en el tiempo, pues esa glucosa mantenida pues va a generar alteraciones de la hemoglobina glucosilada y va a llevarnos a cambios en la estructura de los riñones. Doctor, ¿qué le parece si vamos a un corte promocional y continuamos con esta última plática en el cuarto bloque? Esto es Buena Salud. Regrese. Vamos a un corte promocional. Protección en la despensa. Piedras en los riñones. Prueba jugo de limón. El tipo más común de cálculos renales se forma cuando el oxalto, compuesto que se encuentra en alimentos como espinacas, trigo y papas fritas, se acumula en la orina y se pega al calcio, formando cristales. Beber al menos 120 mililitros de jugo de limón al día puede ayudar, ya que, según los expertos, el ácido cítrico es capaz de prevenir la cristalización de los compuestos que dan pie a las piedras.
Ya estamos en el último bloque de Buena Salud y hablando acerca de la insuficiencia renal y vamos a platicar acerca, ahora para ir concluyendo un poco hablamos de los tratamientos, pero también de la prevención, que eso es algo sumamente importante y que si bien ya lo estuvieron platicando a lo largo del programa, retomar y dar esos puntos importantes para esta prevención, que es algo sumamente importante. Bueno, en el internet pueden encontrar cientos de miles de estudios referentes a enfermedad renal. Ajá. Por ejemplo, hace rato se tocó el dato de que si somos 127 millones de habitantes en México y hay más de 6 millones de diabéticos, pero por cada diabético registrado en una institución de salud hay un diabético no registrado. Entonces, esa cifra se puede ir al doble. Y no lo digo yo, sino esos estudios. Correcto. Lo mismo para los pacientes hipertensos y lo mismo para los pacientes que ya tienen una enfermedad renal. Entonces, si estamos hablando de que hay personas que no están registradas o no están detectadas, entonces lo que nosotros nos compete hacer como sociedad es hacernos un estudio para que descartemos que nosotros somos esas personas que estadísticamente no están registradas. Sobre todo como un ciudadano o un individuo responsable, porque no solamente es el médico que te va a ayudar a la enfermedad, sino tú también como amarte a ti mismo. Claro. Y Llamar a tu familia. Llamar a tu familia, estar pendiente de lo que sucede en tu cuerpo y en tu mente. Y eso es muy importante, doctor. Así es. Cuando un miembro de la familia se enferma, no solamente es él, sino la dinámica familiar cambia. Era crisis en la familia. Y depende cuál miembro de la familia se enferme. Si es la mamá, obviamente que luego, ciertamente la mujer es la que luego lleva el control de la casa, de la distribución de las tareas, control de gastos. Si es el padre de familia y es el único sustento, se complica mucho. Y si no tiene seguridad social, se complica más. Cambian los roles totalmente. Si son los hijos, entonces la situación afectiva es más fuerte, porque los papás en ese momento tienen un dolor tremendo, exactamente. Sí. Entonces, depende de la dinámica familiar, pero sí, como ciudadanos debemos de estar, pues, participar también nosotros o tomar esa medida. Doctor, ¿algo más que agregar? No, ya Demetrio prácticamente abordó la parte más importante, que es la del preocuparse y ocuparse por el estado de salud de él y de los miembros de la familia, pues como hemos visto a lo largo de esta entrevista, pues la salud renal es importante y se puede ver afectada en cualquier momento. Si nos basamos en los marcadores que habíamos hablado, encontramos algo en los estudios, pues lo atacamos a tiempo y evitamos tener alteraciones psicológicas, alteraciones físicas que se van a agravar, además de que todo al final pues lleva un desenlace fatal y lleva un costo bastante elevado en tratar esta enfermedad, ¿no? Mucho más elevado que tener algo que se llama prevención y que dentro de este núcleo familiar se pueda hacer el deporte, una actividad física, la dieta, que también es muy importante. Y bueno, ir agregando algunas otras cosas que ustedes ya lo mencionaron, que son estos exámenes rutinarios, ¿no? Y bueno, no sé, alguna otra cosa que agregar, doctor. Bueno, decirle al público que nos está escuchando que si por alguna razón ya padecen algunas enfermedades, como lo habíamos abordado, como la diabetes, la hipertensión, alguna enfermedad glomerular, enfermedades poliquísticas, somos pacientes ya varones de cierta edad y tenemos afecciones de la vía urinaria, nos levantamos muchas veces a orinar, posibles problemas prostáticos, pues que llevemos un control adecuado de estas enfermedades y que oportunamente veamos los médicos nefrólogos en su momento, según el médico familiar lo establezca. Y también algo que agregar que no estuvimos platicando tan a fondo es acerca de esta dieta cuando ya se tiene la insuficiencia renal y que es estricta totalmente y es limitante y que también eso puede afectar no solamente a la persona o beneficiar, también a los que están alrededor de esa persona.
Por ejemplo, la dieta, cuando una persona es completamente sana, bueno, aparentemente sana, siempre se utiliza ese término, debe de ser controlada en cuanto a lípidos, a grasa. La proteína y los carbohidratos, pues sí lo puede balancear. Pero ya cuando hay una enfermedad renal en sus diferentes estadios, la proteína se debe de cuidar mucho porque es la que le puede afectar más al riñón. Ya cuando una persona tiene un estadio 4, estadio 5, entonces todavía se restringe un poco más o se vigila más la proteína, el potasio, el fósforo. El fósforo. Para que Hablando no se acerca de acumule. eso, también limitan totalmente el potasio y el fósforo. ¿Qué alimentos tienen potasio y qué alimentos tienen fósforo que para nosotros sanamente, o sea, son buenos, pero ya para una persona con insuficiencia los tiene que limitar, los tiene que quitar? Sí, bueno, los más conocidos es, por ejemplo, el plátano, o conocido el guineo, ¿Sí? el tomate, son los que tienen la papa, las fresas, son los que tienen más Los tubérculos, potasio. ¿no? Ujú. Sí, los tubérculos. Sí, Ajá. en general, los tubérculos en general tienen mucho potasio. Entonces, como el paciente con enfermedad renal está acumulando, entonces puede acumular potasio, lo cual, como las células cardíacas funcionan con calcio mayormente, entonces eso puede traer arritmias cardíacas, o incluso alguna parada cardíaca, ¿verdad, doctor? Sí. Cuando los niveles son muy elevados, y eso se controla ya con tratamiento de diálisis o hemodiálisis. Ok. Y ya, bueno, vamos a estar ya concluyendo y estos aspectos generales para irlos retomando, ¿cuáles deberían de ser? ¿Los qué, perdón? Los aspectos generales ya para concluir. Para los cuidados. Ujú, sí, Bueno, para los cuidados, pero también para prevenir. para prevenir. La prevención para las enfermedades crónico-degenerativas, en este caso la enfermedad renal, puede ser el estilo de vida. El estilo de vida es todo lo que nosotros hacemos, cómo comemos, cuánto bebemos, si fumamos, si tomamos. Hay que restringir el uso, el tabaco. ¿El qué? ¿El hábito de fumar, sí? El hábito de fumar. El tabaco te eleva muchísimo, según estudios ya realizados, te va a potencializar cualquier tipo de enfermedad. O sea, Tanto los factores de riesgo de enfermedad exactamente, renal. ese es el tremendo. El alcohol, en algunos casos, en el caso de la enfermedad renal crónica, te dice que lo controles, que no tomes tanto. El tabaco, evítalo. El La alcohol, obesidad, la el ejercicio. obesidad. Claro, la obesidad también por este exceso de ingesta calórica, azúcares, carbohidratos que no podríamos considerar buenos, ¿no? Así es. Y México ocupa los primeros lugares de obesidad, diabetes e hipertensión. Y también Entonces, obesidad infantil. sí, entonces, si ya sabemos qué es lo que nos lleva a la enfermedad renal, entonces vemos que viene el golpe, entonces tendríamos que quitarnos, ¿no? Sobre todo un cambio de chip, doctor, un cambio de chip, me refiero a que, como bien lo decía el enfermero Demetrio, que en México consumimos tanta cantidad de azúcares, de carbohidratos, y eso no es nada más porque el niño lo hace, sino tenemos el ejemplo de los padres. Entonces creo que es algo también muy importante cambiarnos ese chip e ir eliminando poco a poco esas actividades que nos afectan y que lo sabemos y que lo seguimos haciendo, ¿no? Mira, como decía Demetrio, una cosa importante para evitar, que progresemos hacia una enfermedad renal crónica, aparte del chequeo frecuente que tenemos que hacernos, periódico o rutinario, debemos dar una dieta bien balanceada. La dieta debe ser no homoproteica, no homosódica, y debemos beber agua en casi todas las horas del día. Una persona normal debe ingerir alrededor de 2 a 3 litros de agua diario. Los riñones necesitan estar hidratados constantemente. O sea, hay estudios que ya nos informan de que debemos estar bebiendo agua constantemente. Hay zonas, por ejemplo, aquí en Veracruz, que hay un foco de epidemia de enfermedad renal crónica, y es porque son trabajadores agrícolas, está la nefropatía del trabajador agrícola. Ese trabajador agrícola, que además de los insecticidas que utiliza, pues está constantemente deshidratado, comienza a trabajar, a laborar desde horas tempranas de la madrugada,
y entonces como trabajan por jornal, dice, yo tengo que sacar la jornada, ¿no? Sí. Y llegar y cortar más caña que nadie, porque mientras más corte, más gano. Entonces, ¿qué hace? Tiene su jarrón de agua ahí y no toma agua, y sigue, y sigue, y sigue, y suda, y suda, y suda, y no se percata que está deshidratado. Entonces, esa deshidratación, sumado a los productos químicos con los que trabajan, pues van a llevarlo a una enfermedad renal crónica de carácter irreversible que va a necesitar de diálisis o hemodiálisis o en su momento un trasplante renal. Doctor Osmel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y A compartir ustedes por la oportunidad de poder expresar los conocimientos que tenemos para que la población lo utilice en su beneficio. Claro, como debe de ser. Y licenciado Demetrio, también muchísimas gracias por haber estado aquí en Buena Salud. Pues muchísimas gracias por la invitación y muy feliz de poder contribuir en algo. Muchísimas gracias. Y usted debe de tomar estas medidas para mantener sus riñones sanos por más tiempo. Elija alimentos con menos sal, es decir, de sodio. Controle su presión arterial. Su doctor puede decirle cuál debe ser su presión arterial y si tiene diabetes, mantenga su nivel de azúcar en sangre bajo control. Limite la cantidad de alcohol que bebe. Elija alimentos que sean saludables para su corazón. Frutas, verduras, granos integrales y productos lácteos bajos en grasa. Si tiene sobrepeso, baje de peso, manténgase activo y no fume. Soy Bárbara Escalante, muchas gracias por su confianza, pero sobre todo por su preferencia. Hasta la próxima.